Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. En todo este periodo de 5 años, que podamos celebrarnos como Estado y que podamos celebrar esa construcción lenta, dura, pesada y, por supuesto, no ausente de conflictos y enfrentamientos, que generó y nos dio origen como país del que tanto orgullo tenemos, como lo dije recién. El pasado 1 de marzo, el flamante presidente del Uruguay, Yamandu Orsi, recibe de manos del ya expresidente Luis Lacalle Pou la banda presidencial. Un gesto de gran significación republicana con el que comienza una nueva etapa política de alternancia democrática. De esta manera, Orsi consolida el regreso electoral de un gobierno de izquierda a la vida democrática uruguaya. Un mandato que trae entre sus objetivos revertir problemas apremiantes no resueltos, pero también fortalecer iniciativas políticas provechosas dejadas por gestiones anteriores. Una contrastante forma de hacer política que queda inmortalizada en su frase: hoy no comienza un tiempo de refundación, sino uno de nuevas propuestas y de construcción permanente. En virtud de los desafíos que enfrenta a nivel nacional y regional la República Oriental del Uruguay, en Mirada Semanal quisimos hacer una evaluación de cuáles serán los aspectos centrales que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno de Yamandu Orsi, qué papel jugará la oposición desde la nueva correlación de fuerzas parlamentarias y, además de ello, cuál será el perfil de la nueva política exterior del Uruguay de cara a sus vecinos del Cono Sur y en especial ante los desafíos globales que enfrentan las democracias de la región. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 16 de marzo de 2025. Y para cambiar a un otro tema y bajando totalmente de latitud, nos vamos al Uruguay, donde esta semana recientemente comienza el nuevo mandato de Yamandu Orsi, que como lo evaluamos en episodios anteriores, pues resulta ser un retorno a la dinámica política de la izquierda en Uruguay, pero claro, ciertamente un tercer mandato de izquierdas que después de Tabaré Vázquez y el propio Pepe Mujica, a quien por supuesto recomiendo siempre la entrevista que Manolo le hiciera en su momento, ciertamente hablamos de un liderazgo político que viene de una izquierda moderada, de una izquierda dialoguista, una izquierda que de alguna manera no viene a refundar el país, donde ciertamente tiene una perspectiva también de continuidad en muchos aspectos que Lacalle Pou tuvo la oportunidad de desarrollar en su mandato, pero que ciertamente habla de un nuevo impulso de lo que es el Frente Amplio en la dinámica política uruguaya. Y me gustaría en ese sentido, Manolo, impulsar tu apreciación. ¿Cómo miras este nuevo mandato y sobre todo en el contexto actual de la vida política uruguaya, ¿no? Bueno, es la otra cara de la moneda cuando hablamos de política, ¿no? Del caso que hemos referido del presidente Trump, ¿no? Porque claro, aquí tenemos pues un hombre político desde el año 1990. O sea, estamos hablando ya de 35 años en que se afilió al Frente Amplio y que, bueno, tiene una dilatada experiencia en ese partido, pero también dilatada experiencia como intendente de Canelones. Es uno de los departamentos, el departamento anejo, digamos, a Montevideo. O sea que es un hombre que tiene además el padrinazgo, ¿no? Recibe el padrinazgo del presidente, como has dicho, del presidente Mujica, ¿no? Con una relación personal muy intensa. O sea que decir, estamos hablando, claro, de otra cosa, ¿no? Parece que estamos en el mismo continente, pero no tiene nada que ver. Evidentemente, Uruguay, repito, es el contraejemplo de Estados Unidos. Claro, dices, pero ¿cómo vamos a comparar Uruguay con Estados Unidos? Porque estamos hablando en términos demográficos, en términos económicos, algo que alguien diría, esto es incomparable. Bueno, sí, es cierto, pero estamos hablando de sistemas políticos, estamos hablando de estados y Uruguay es un estado tan soberano como es el Estados Unidos. Ya E sé, incluso, repito, de las diferencias que hay detrás, pero en cualquier claro, caso.
es el modelo de país, ¿no? El modelo de país en términos de su calidad de la democracia, en términos de sus instituciones y algo muy importante en términos de su tradición política en torno a tres grandes partidos, uno ya un poco desfigurado, como es el Partido Colorado, pero el Partido Nacional, el Partido Blanco, que es el que ha dejado el poder, y el Frente Amplio, que es el que vuelve a llegar al poder, como muy bien has dicho, siguiendo la senda de los presidentes anteriores, de Tabaré Vázquez y de Mujica, ¿no? Entonces, este es el caso distinto. Y claro, cuando tiene que hablar, por decir también algo de que ha sido titular esta semana, de cuál es la relación de Uruguay con Venezuela, bueno, yo no digo que voy a romper una lanza en favor del gobierno uruguayo, pero yo les entiendo. Es decir, ellos, claro, han tenido durante la etapa dorada del bolivarianismo, ¿no? De la etapa de el presidente Chávez, la relación de Uruguay y de ese momento del Uruguay y del Frente Amplio, pues bueno, fue una relación, no digo que muy, muy estrecha, pero fue una relación importante entre ambos países. Entonces ahora lo que Yamandu Orsi y el gobierno de Yamandu Orsi dice, bueno, no vamos a reconocer a González Urrutia porque, bueno, no ha sido proclamado presidente, aunque podamos tener la certeza de que ha ganado las elecciones, pero evidentemente González Urrutia no es el presidente y no queremos caer en la lógica de lo que se hizo antes con Guaidó y demás. Entonces, pero ojo, no están reconociendo al gobierno de Maduro, ni están reconociendo el triunfo de Maduro, ¿no? O sea que eso también hay que señalarlo como una nota. Como una nota que me parece que debemos tener en cuenta, ¿no? Claro, son como esos famosos asteriscos de pie de página que muchas veces se muestran cuando Exacto, se muestra un exacto, gráfico, exacto. ¿no? Sí, Y que en sí. ese sentido también me gustaría un poco examinar, porque aquí también vemos que esto también responde al temperamento de hacer política también, no tan solo a nivel doméstico, sino también a nivel de política exterior, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría también tu apreciación, porque como bien ha dicho Manolo, también, además de tradiciones, de una forma de organizar a nivel la vida política a través del respaldo de los partidos, pero también es el estilo personal de los políticos, ¿no? Sí, Que sí. va por derecha Oye, y por y perdona, izquierda. perdona, Marisabel, y recordad una cosa, Yamandú tiene mayoría en el Senado, o sea, el Frente Amplio tiene 16 de los 30 senadores que son, pero no la tiene en la No Cámara la de tienen en la Cámara Representantes. Baja. Ujú, Eso es importante, exacto. o sea, está muy cerca, pero no la tiene, o sea, que va a Eh, tener que negociar. Claro, y que eso sí, también habla mucho de ese temperamento, ¿no? De la forma de hacer política que va tanto por derecha como por izquierda, porque también vemos a la calle Pou que, bueno, se retira de la política, de la escena de la presidencia, pero sí mayores, digamos, turbulencias políticas, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría también tu apreciación, Marisabel, porque, bueno, aquí Manolo también ha hablado de algo que tiene que ver mucho con esa imagen que a veces está tan desfigurada de la vida política en el resto de América Latina, que es este tema del respaldo y el respeto al pluralismo. Y en ese sentido, ¿cómo miras tú este nuevo mandato considerando estos aspectos que ya ha destacado Manolo? bueno, sí, justamente eso era lo que pensaba cuando Manolo hablaba del rol y la influencia de Pepe Mujica sobre ah, el presidente. Sin embargo, también recuerdo que el mismo Mujica ha sido muy crítico de Maduro. Y eso lo que indica es que nosotros no podemos hablar de la izquierda en Uruguay como hablamos de la izquierda en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Y si bien él intentó invitar a los mandatarios de estos tres países bajo regímenes autoritarios, el presidente saliente no lo autorizó. A mí eso me parece que es interesante, por decirlo menos, porque sí puede que sea esa intención de fomentar un diálogo, pero con eso hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo no reconocer a González Urrutia por las razones que Manolo ha explicado, que tienen sentido desde el punto de vista formal institucional. Eso está claro, no es el presidente, pero es que no hay un presidente formalmente electo. Hay un individuo que dice haber ganado la elección sin haber mostrado pruebas
Y sus instituciones, las instituciones que controlan, fueron las que le dieron el visto bueno, pero no como constitucionalmente y legalmente está establecido, ¿no? Entonces hay que ver en qué contexto tiene sentido un acercamiento con estos tres gobiernos. A mí me parece que eso hay que verlo y en el transcurso de su gestión se verá si es simplemente una intención de fomentar un diálogo. No sabemos si es con propósitos de que haya algún tipo de esfuerzo por no sé, liberación de presos políticos, en fin. Eh, es difícil ser optimista sobre procesos de democratización en estos tres países. Pero sí creo que es importante ver cuál va a ser la orientación del presidente en su agenda política en Latinoamérica. Sobre el contexto ya más doméstico, él, como dijo Manolo, va a enfrentar una situación que le va a forzar a llegar a acuerdos porque tiene solamente el Senado y apenas, tampoco es que tiene una mayoría holgada en el Senado, ¿no? Entonces, él va a necesitar, sobre todo para poder responder a la presión que tiene de su propia base en materia laboral, cambios que no fueron aprobados. Justamente en la elección hubo una consulta y apenas alcanzó el 40% lo del cambio del las horas semanales, el tipo es un escenario comprometido porque es realmente una política que para su base electoral es clave, porque tiene que ver con materia laboral. Él tiene a su favor que está dispuesto quizás a continuar intentando cambiar lo de la jornada laboral, donde no hay mucho acuerdo, inclusive dentro de su mismo sector, sobre el tema de las pensiones, ¿no? Sí, Eso es quizás un poco más difícil para él, pero uno revisando los indicadores económicos, el desempleo en Uruguay es alto. Para una claro. población tan pequeña es muy Así alto. es. Sí. Y eso a la larga, un país que está tratando de establecer regímenes paralelos de acuerdos comerciales porque no termina de consolidarse lo de Mercosur con la Unión Europea, ahí va a haber desafíos, porque si él busca votos, al menos tiene que buscar, entiendo, unos 2 votos en la oposición para poder pasar cualquier legislación. Eso va a ser complicado porque hay sectores que presionan hacia un lado y su base va a presionar hacia lo opuesto. Él va a tener un escenario complicado, es lo que uno ve desde fuera. O quizás Claro, no, y quizás en ese puede sentido, manejar. pues por supuesto hay que estar muy atentos a cómo ya, pues, claro, su apreciación, su campaña y también su perspectiva, su inclinación ideológica ya es notoria, es conocida. Sin Sí, embargo, ahora habrá que ver el Yamandu Orsi como político en acción, ¿no? Y en ese sentido, pues así estaremos es, muy atentos, sobre así todo es. porque, bueno, ciertamente, como bien han comentado los dos, pues tanto a nivel de esa política exterior, en esa bipolaridad entre Brasil y Argentina y todo lo que significa para su dinámica comercial, social, también es importante el aspecto doméstico, considerando los elementos que han ya planteado, ¿no? Y que ciertamente estamos hablando que es un político que tiene esa imagen, cuando uno ve, pues sobre todo cuando hace la comparación con el resto de políticos de izquierda de América Latina, nos recuerda el sindicalista, ¿no? El que de alguna manera busca el tradicional líder Pero fíjate, pero fíjate un que es interesante porque sindicalista de izquierda él es, latinoamericano, ¿no? él es profesor de historia, ¿no? Es Claro, profesor de historia y en términos de su edad tiene 57 años, que es más o menos el promedio de la edad de los presidentes actuales de América Latina, ¿no? claro, Sí. claro. Son elementos que por supuesto Gente muy habrá. joven. Sí, es verdad, es verdad. Y en ese sentido, por supuesto, habrá que ver cómo se maneja en esta turbulencia tan propia de la vida política, pero ciertamente una vida política muy, democrática, donde el pluralismo se preserva y donde ciertamente todas estas tensiones consiguen muchas veces en los estados y en los partidos, pues, canales de
de interacción y de resolución pacífica e institucional de conflictos, ¿no? Que es un poco lo que también se espera para el resto de la región. Así que bueno, estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando estos primeros meses del nuevo mandato de Yamandu Orsi en Uruguay. Y por supuesto, volveremos sobre ello en Mirada Semanal en los próximos episodios. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poco de tiempo encima. Muchísimas gracias, como siempre, por su apreciación, por sus puntos de vista, y nos veremos nuevamente en Mirada Semanal el próximo domingo. Hasta la próxima. Buena semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.